Gracias a los hermanos, al hermano evangelista Carlos Basora por compartir con nosotros, prepararse en ese punto para exponerlo. Y gracias también al pastor Dole por compartir parte de lo que él piensa que es la posición pretribulacionista. Bien, queremos repetir algunas cosas que el cuándo, y eso lo queremos aclarar, el cuándo no es una doctrina. La doctrina es que Cristo viene por segunda vez a levantar su iglesia. Esa es la doctrina. Pero cuando viene, hoy, mañana, pasado, no es una doctrina, es realmente puntos de vista que estamos estudiando. Ahora la Biblia es clara. Hay algo, yo quisiera presentar, porque hicieron una pregunta hace un ratito, que en qué afecta al creyente que no tenga una buena posición, que no tenga la posición correcta. Y yo quisiera presentar esto, por ejemplo, no sé si aquí lo ven. Yo tuve, ustedes ven eso que dice aquí, el fin del mundo se acerca el día del juicio, se acerca el día del juicio, el Dios Santo de Israel. ¿Cuándo sería? El 21 de mayo, será el 21 de mayo 2011. Aquí tengo otro tratado que dice, Dios da otra prueba infalible que asegura que el rapto ocurrirá. ¿Cuándo? El 21 de mayo 2011. Estos tratados, ustedes conocen bien las iglesias que apoyan la emisora Family Radio, que es ha sido una emisora americana por mucho tiempo, compartiendo. Pues todas esas iglesias a nivel de Estados Unidos y el mundo, esa era la creencia de ellos. Y yo estaba en las calles de yo estaba caminando en Nueva York, visitando Nueva York. Nunca he vivido allá, pero estaba visitando Nueva York para esa época. Estaba, creo que, predicando en una iglesia bautista en Yonkers, y ese día estaba en otro condado y habían unas personas afanadas distribuyendo esto. Y hablan de rapto, pero nada pasó. Yo dije, wow, me encuentro precisamente en las calles de Nueva York y me dan esto una semana antes. Wow, tengo que prepararme o qué. Pero fíjense, eso fue en el 2011 y estamos en el 20. Y nada pasó realmente. No estoy diciendo que eh, los demás son igual, pero cuando uno, ¿qué pasa? La pregunta que hicieron, cuando uno tiene una posición errada, ¿en qué afecta? Bastante. Miren, hay un punto satánico para esta era y es la decepción. No existe un dolor más grande que cuando uno se decepciona de alguien. Si te enseñan que Cristo viene antes de la gran tribulación y tú caes de repente en la gran tribulación y Cristo no te ha venido a buscar, ¿qué tú vas a pensar de Cristo? Que Cristo falló, que Cristo mintió, que el evangelio no sirve, que la Biblia es mentira, porque vas a caer en una decepción. Y dice que unos a otros se entregarán y unos a otros se aborrecerán. Entonces, pero no es Cristo que está fallando. Somos nosotros los que tratamos de enseñar la Biblia, que cometemos el error de no enseñar lo correcto. Entonces es muy importante tener la doctrina correcta, tener el conocimiento correcto, tener lo correcto, interpretar la Biblia histórico, gramático, literal. Histórico, gramático, literal. Hay muchos errores al leer la Biblia y los errores al leer la Biblia nos pueden llevar a la decepción de cosas que nos dijeron que no son así. Por ejemplo, un verso tan sencillo como Juan 14, miren, un verso tan sencillo que está en San Juan, cuando le preguntaron al Señor, hace un ratito, le preguntaron al Señor, o el Señor dice que él se iba y que vendría
y que él va a preparar lugar. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Eso en Juan 14, si ustedes tienen Juan 14, fíjense lo que es leer mal. Vamos a Juan 14. En Juan 14 dice, el verso 2 específicamente, miren qué dice, porque la mala lectura puede llevarnos, lo primero que hay que aprender a leer, para leer lo que dice la Biblia, no lo que yo quiero que la Biblia diga. Miren qué dice. Juan 14 dice, no se turbe vuestro corazón, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, no dice donde yo esté. Yo estoy, está en presente. Y cuando Cristo habló, él dijo para que donde yo estoy. ¿Y dónde él estaba cuando él habló? En la tierra. Entonces, hay que leer bien. Es un punto. Para que donde yo estoy, dijo. Y en el momento en que él habló, él estaba en la tierra. Entonces, eso, él no dijo para que donde yo esté en el futuro, ustedes estén. No, 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 no. Para que donde yo estoy. Eso es presente, indicativo, activo. Y cuando él habló, él dijo para que donde yo estoy. Si ahora mismo yo digo para que donde yo estoy, me refiero a este espacio que ocupo en este momento. Ahora, si digo para que donde yo esté, me refiero a otro espacio donde voy a estar en el futuro. Entonces, ese es un punto. Entonces, hay que cuidarse de la decepción. Cuidarse de la decepción, de no caer en decepción. Y todo aquel, según mi punto de vista, todo aquel que cree que se va antes de la gran tribulación, va a ser decepcionado y va a tener problemas. ¿Por qué? Porque voy a presentar suficiente argumento de que la iglesia está aquí durante toda la gran tribulación. Hay algunos argumentos que son del populacho. Por ejemplo, si la iglesia cree que se va antes de la gran tribulación, ¿por qué la iglesia está tan preocupada en estos días con el supuesto chip y con la vacuna del COVID? ¿Por qué la iglesia está tan preocupada con el chip, con Bill Gates, con la vacuna del COVID? O sea, ¿cuál es la preocupación? Si la iglesia se va antes, ¿por qué tanta preocupación? Eso es que no hay una seguridad realmente. Entonces, los peligros de descuidar este punto de vista pueden hacer que el creyente, al ver que no llega a Cristo y verse metido en una tribulación terrible, se van a decepcionar. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, dice Mateo 24. No estar preparado para enfrentar con sabiduría y con fe lo que vendrá a la tierra. Ese también será otra parte en la que vamos a estar afectados. Si yo no conozco que voy a estar aquí, no me voy a preparar para la tribulación. Y al no prepararme, me va a tomar de sorpresa. No voy a estar preparado. Y como no voy a estar preparado, eso significa que mi fe puede estar vacilante para cuando llegue, porque yo me voy. Como yo me voy, no me preparo para eso. Al no prepararme para eso, pues me va a atrapar de sorpresa toda esa persecución y yo no, me va a encontrar sin preparación. De hecho, hay que prepararse hasta con comidas no perecederas, con comida de larga vida, comidas enlatadas, comidas cuando esto llegue cerca, cuando esté a la puerta, que Jesús le dijo a los discípulos, cuando veáis tal cosa. Ahora, yo quiero presentar algunos puntos y lo quiero presentar en forma de pregunta, porque, por supuesto, como decimos, el cuándo vendrá no es una doctrina, pero sí es un punto de vista que acompaña la doctrina de que vendrá y es un punto de vista sumamente importante. Las ventajas de este punto de vista, del punto de vista de que la iglesia se va después de la gran tribulación,
es la interpretación gramático literal de las escrituras, no alegórica ni deductiva. Yo deduzco que eso va a pasar así. Bueno, por ejemplo, el decir la inminencia es deductivo. Yo estoy deduciendo, pero la Biblia no lo dice. ¿Acaso aparece en la Biblia la palabra inminencia? Es inminente que Cristo puede venir en cualquier momento. No, eso no lo enseña. Eso no lo enseña. ¿Acaso aparece en la Biblia la palabra rapto? No, tampoco no aparece la palabra rapto. Pero resulta que metieron el sistema occidental, metió la palabra rapto porque querían demostrar que nos iban a agarrar y nos iban a esconder. Arrebatamiento es otra cosa, indica rapidez. Arrebatamiento es rapidez. Como decía el hermano Dolo, tomar con violencia, es rápido, pero indica solamente cuán rápido va a ser. Rapto indica que yo te agarro y te escondo. Y la palabra rapto no está en la Biblia. Pero la sociedad es una sociedad que le gusta vivir de supuestos. Por ejemplo, hemos metido en la Biblia la palabra libre albedrío. Pero la palabra libre albedrío no existe en la Biblia. Libre albedrío no existe. ¿Quién se inventó eso y quién puso que el hombre fue con libre albedrío? Y la palabra libre albedrío se la sabe todo el mundo. Sin embargo, no está en la Biblia. Porque el ser humano le gusta vivir de supuestos. Entonces, eso no está en la Biblia. Rapto tampoco está en la Biblia. La Biblia habla de arrebatamiento. Todos estamos de acuerdo que va a haber un arrebatamiento. Entonces, una ventaja es que la interpretación es gramático literal, como dice, como debe ser la interpretación con la gramática y literal. Otra ventaja es que vamos a estar preparados para lo que viene. Nos vamos a preparar, como dice Jesús en Mateo 24, el que esté en la azotea no baje, el que esté en el campo no venga a la ciudad. Prepárense. Vamos a hablar de eso más adelante. Una tercera una tercera ventaja del que se prepara es que no vamos a sufrir decepción porque Cristo no nos dijo que venía antes. Entonces yo no voy a estar decepcionado. Él no me dijo que viene antes, es después. Y vamos a demostrar eso. Número 4, no vamos a sufrir engaños de los falsos maestros y los falsos profetas. Mira, míralo allí, como Jesús dijo, cuando le digan míralo allí, no lo crean. Cuando le digan aquí está el Cristo, está en el occidente, no lo crean. Llegó un Cristo en Israel, en el oriente, no lo crean. Hay un Cristo que se levantó en Estados Unidos, no lo crean. No. Entonces, es bueno tener el lado correcto del asunto. Ahora, yo quiero presentar el punto de vista. El punto de vista yo lo voy a presentar en formato de preguntas. ¿Para qué? Para que las preguntas nos lleven a nosotros a meditar y que el Espíritu Santo nos guíe a escoger lo correcto. Primero, vamos a Apocalipsis capítulo 9, capítulo 7. Apocalipsis 7. Todo va a ser de manera que ojalá anoten porque todo va a ser con citas bíblicas. Todo va a ser con cita bíblica. Apocalipsis capítulo 7. Leemos del verso 9 en adelante. Miren, Apocalipsis 7, del 9 en adelante dice, después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropa blanca y con palmas en las manos. Oigan eso, eso no son los 144,000, una gran multitud que nadie podía contar. Dice, y eran de todas las naciones, de toda tribu, de todo pueblo, de todas lenguas, no los 144,000 que son judíos solo, y que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Entonces, fíjense que dice, y al Cordero, y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracia y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciendo, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han salido?
Oigan eso, los que están en el cielo ya. ¿Quiénes son y de dónde han salido? Dice, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación, que han lavado su ropa y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Y ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y guiará a fuentes de agua viva, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. En primer lugar, si tienen lágrimas, es porque han sufrido. En segundo lugar, dice la Biblia, que salieron de la gran tribulación. ¿Quién soy yo para decir, no, no voy a estar en la gran tribulación? Si dice que aquí todos los que están allá delante del trono, vestidos con ropa blanca, salieron de la gran tribulación. De la gran tribulación. O sea, pasaron por el sedazo de la gran tribulación. Dice, esos son los que salieron por ahí. Entonces, en medio de la tribulación, vamos al capítulo 9. Capítulo 9 ahora de Apocalipsis. El capítulo 9, los versos 1 al 4. Miren qué dice. El capítulo 9, los versos 1 al 4 dice. El quinto ángel tocó la trompeta y ya estamos en la trompeta. La trompeta, eso es en la tribulación. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones. Ahora mira qué dice el verso 4, dice, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a árbol alguno, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Eso significa que habían hombres que tenían el sello de Dios en su frente. Ok, pero seguimos más adelante. Seguimos más adelante. ¿Quiénes son estos que aparecen ahora en Apocalipsis capítulo 6, 9 al 11? Vamos a Apocalipsis 6, ahora, 9 al 11. Mire qué dice Apocalipsis 6, 9 al 11. Dice, cuando abrió el quinto sello, estamos en los sellos, vi bajo el altar las armas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Acaso la iglesia que se va antes de la gran tribulación aparecen sus almas porque han sido muertos por el testimonio de Cristo? No, todos se van triunfantes, me voy en gloria y me voy en gloria. Aquí dice, los que aparecieron, que habían sido muertos, dice aquí, Apocalipsis 6, 9 al 11, dice, cuando abrió el quinto sello vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo, verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y oiga esto, y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo, oiga, yo quiero que presten atención a este verso, al verso 11. Presten atención, no a Carlos Díaz, al verso 11, a la palabra. Dice, y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos que también habían de ser muertos como ellos. ¿Dónde? Oiga eso. Hasta que se completase el número de sus consiervos y hermanos cristianos que también habían de ser muertos como ellos. ¿Dónde? En la tribulación. En la tribulación. Entonces, espérense que todavía hay un grupo de consiervos y hermanos de ustedes que van a ser muertos en la gran tribulación. Seguimos. Apocalipsis 8, 1 al 4. Vamos al 8, 1 al 4. Solo estoy presentando. La pregunta es, ¿quiénes son esos? ¿Quiénes son? Apocalipsis 8, 1 al 4. Apocalipsis 8, 1 al 4 dice, cuando abrió el séptimo sello y se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie delante de Dios y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro
un incensario de oro, y se les dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Si los santos están presentes en el cielo, esto ya es el séptimo sello. El séptimo sello es gran tribulación. Si los santos están presentes en el cielo, ¿qué hace un ángel con las oraciones del cielo? Con las oraciones de los santos. Cuando estemos en el cielo no necesitaremos orar, porque le veremos cara a cara y ya estaremos con él siempre y estaremos transformados. Porque un ángel tiene las oraciones de los santos allí. Estaremos en la tierra, en la tribulación. Seguimos. Apocalipsis 13. Apocalipsis 13. Aparece donde quiera la iglesia, pero siempre en situación de tribulación. Apocalipsis 13. Dice los versos 1 en adelante. Me paré, lo voy a leer rápido para aprovechar el tiempo. Me paré sobre la arena del mar y vi subir. Voy a leer 13 de los versos 1 al 8. Y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un hombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una cabeza como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Se maravilló toda la tierra en pos de la bestia y adoraron al dragón. Dice aquí que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, que son los 3 años y medio de gran tribulación, la final. Y abrió su boca y blasfemaba en contra de Dios, y abrió su boca, dice, leo de nuevo, y abrió su boca y blasfemaba en contra de Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le dio a hacer guerra, oigan, y se le permitió hacer guerra ¿contra quién? Contra los santos y vencerlos. ¿Se la gran tribulación? También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres, los que adoraron fueron los que sus nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio. O sea, ahí están también, aparecen los santos. Ok, seguimos entonces Apocalipsis 14. Apocalipsis 14. Apocalipsis 14. Leemos dos citas, los versos 9 y 10. Dicen los versos 9 y 10. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, recibe la marca en su frente y en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Significa que se está predicando: no se dejen sellar todavía con el sello de la bestia, porque se pierden. Todavía hay ministerio de predicación aquí, hay ministerio y hay santidad, porque quien convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. La iglesia todavía está aquí. Pero leemos los versos 12 y 13 también. Los versos 12 y 13 de Apocalipsis 14 dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que decía, oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante. Oiga eso, estamos ya en gran tribulación. Es Apocalipsis. Dice: bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu. Y ahí la palabra Espíritu, ese Espíritu Santo, está con mayúscula. Sí, dice el Espíritu, descansarán de su trabajo, porque sus obras con ellos siguen. Los que mueren, bienaventurados. Ahí está. Entonces, alguien diría: sí, pero esos son de los 144,000 sellados esto. Bueno,
De todo modo, presenté en Apocalipsis 13 que no son los 144,000 y presenté de toda tribu, lengua y nación que habían muerto. Le dijeron, no, todavía faltan de sus consiervos allá. Ok, que mueran algunos de los 144,000, pero los consiervos y los hermanos y consiervos de ustedes, los santos que van a morir, esos no son los 144,000, porque eran de toda tribu, lengua y nación. Esos no eran judíos y están aquí todavía para morir en la gran tribulación. Dice entonces, vamos ahora a tratar Primera de Corintios, el capítulo 15, 51 y 52. Para aclarar lo que dice, vamos a leer bien lo que dice. Primera de Corintios 15, si leemos bien, no tenemos pérdida. Si uno toma el GPS y no lo lee bien, uno tiene pérdida. Pero si lo lee bien, va a llegar al sitio. Vamos a ver, 15:51. Alguien dice, no, pero que el GPS a veces te pierde. Bueno, es un problema quizás de señal o algo por el estilo. O de marcas de viviendas y de calles que cambiaron y así. Y hay todavía con la alimentación de datos puede haber problemas. Pero si uno lee bien, llega bien. Dice el 51. Y yo quiero que prestemos atención aquí, porque los mismos versos que usan las personas que creen en los pretribulacionistas que se van antes de la gran tribulación, son los mismos versos que dicen que la iglesia se queda aquí. Solo que ellos lo malinterpretan. Y es mi deber decir que lo malinterpretan, porque no puedo decir, bueno, no, es que todos estamos bien. No, el que malinterpreta no está bien. Vamos a leer bien. Vamos a leer bien. Para que ustedes vean, yo no le voy a añadir nada, solo voy a leer para que ustedes vean. Y cuando lea segunda de Tesalonicenses, primera 4:13, ustedes verán también que no leemos como debe ser. Es solo asunto de lectura en estos versos. Vamos a leer. Dice, primera de Corintios 15:51, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Amén. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuándo? A la final trompeta. A la final trompeta es a la final trompeta. No le pueden buscar la quinta pata al gato para decir, no, es que ahí dijeron trompeta, pero no se refiere a trompeta, pero que esto, no, 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 a la final trompeta. Y Pablo era inspirado por el Espíritu Santo y si lo escribió ahí, es que es así, a la final trompeta. Entonces dice, y los muertos serán resucitados incorruptibles. No, 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 voy a leer de nuevo, dejé algo. A la final trompeta. Y oiga, ahí lo que se llama en gramática un enfático aquí. Un enfático cuando usted repite y recalca algo. Mire qué dice. A la final trompeta. Y como el Espíritu Santo sabía cómo somos nosotros, dice, porque se tocará trompeta. ¿Cuándo? Cuando seamos arrebatados. Eso es el arrebatamiento, es eso que está hablando ahí, que seremos todos transformados. Los muertos en Cristo vamos a ser resucitados, pero dice a la final trompeta. Y hace un enfático, dice, porque se tocará trompeta. Eso contradice el punto de vista pretribulacionista. ¿Por qué? Porque el punto de vista pretribulacionista dice que será en silencio el rapto. Dice que es un rapto o un arrebatamiento, aunque lo digan a que sea arrebatamiento, dicen que va a ser en silencio. En el arrebatamiento, como es solo la iglesia la que se va, dice que va a ser en silencio. Y aquí no lo presenta en silencio, lo presenta al final. Y la séptima trompeta es al final de la gran tribulación. Y dice que se va a tocar trompeta. Y por si usted no lo cree, se lo aclara de nuevo y dice, porque se tocará trompeta. Mírelo ahí. Eso es contra la teoría del rapto que dicen que es en silencio, que de repente en silencio nos vamos a desaparecer del mundo y la gente va a decir, wow, se desaparecieron millones de personas y nadie se dio cuenta, no, no se tocará trompeta. Ahí lo dice en 15, lo dice. Y quiero que sepan que ahí lo que hable del arrebatamiento. Miren que sigue diciendo, porque se tocará trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, para que no haya duda de que está hablando del arrebatamiento. Y hay trompeta, no es en silencio, no hay ningún rapto silencioso, ni existe la palabra rapto en la Biblia, ni es silencioso, se tocará trompeta. Es con la Biblia que lo estoy probando, que se tocará trompeta. Dice, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, o sea, lo que vivimos seremos transformados
porque es necesario, por supuesto, que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Por supuesto. Vamos ahora a Tesalonicense. Vamos a segunda de Tesalonicense, primera de Tesalonicense, pero vamos a leer primera de Juan 2:28. Vamos a leer primera de Juan 2:28. Vamos a leerlo. Primera de Juan 2:28. Yo quiero que leamos primera de Juan 2:28 para como confirmación. Primera de Juan 2:28. Miren que dice primera de Juan 2:28. Tomen nota. Primera de Juan 2:28 dice de la manera siguiente. Dice, y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos avergonzados. No dice en el rapto, dice en su venida. Lo que hay es una segunda venida de Cristo. No hay tres venidas. Una venida de que por la iglesia, por los santos, y después una segunda venida para quedarse aquí, una por su iglesia y una con su iglesia. Eso no existe en la Biblia. Lo que existe es una segunda venida de Cristo. Y en su venida, dice primera de Juan 2:28, para que en su venida, no un rapto escondido y silencioso, no nos alejemos avergonzados. Vamos ahora, primera de Tesalonicenses 4:13. Vamos allí. Primera de Tesalonicenses, ya leímos que se va a tocar trompeta, que no es silencioso. Ya leímos, se va a tocar trompeta, no es silencioso. Ok, pero vamos a primera de Tesalonicenses 4:13. Es un asunto de leer. El hermano Pastor Doble leyó ahorita, pero hay una palabra que él la saltó. No estoy diciendo que él la saltó expresamente, sino que no le dio énfasis, que yo ahora voy a aprovechar para darle énfasis. Primera de Tesalonicenses 4:13. Mire qué dice. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis, dice, acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, ahora viene el énfasis que el pastor Doble no hizo ahorita, el pastor Carlos lo va a hacer, para que ustedes vean que es un asunto de leer. Oigan eso, se lo voy a leer de nuevo, y viene un énfasis que ustedes tienen que prestar atención. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, ahora viene el énfasis, que habremos quedado hasta cuándo, hermano, hasta la venida del Señor. No dice hasta el rapto. Que habremos quedado hasta la venida del Señor. Eso está claro. Es un asunto de leer. Que habremos quedado hasta cuándo? Hasta su venida. ¿Y cuándo es su venida? Después de la gran tribulación. Es una sola venida que hay. De la primera y la segunda venida. Solo falta una. Y nosotros vamos a quedar hasta su venida. Dice que habremos quedado hasta la venida del Señor. No precederemos a los que durmieron. Y ahora le voy a leer donde dice que en esa, que es la segunda venida después de la tribulación, porque ahí también se toca trompeta. Miren qué dice. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Aquí dice habremos quedado y no dice hasta su venida, pero lo dice en el otro verso. Hasta su venida. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. En primer lugar, se viene con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los que predican el rapto pretribulacionista dicen que va a ser silencioso, que no hay trompeta, que no hay ruido, que no hay nada. Y ahí va a ser
con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Hay sonido, es público. No es un rapto silencioso y no es 7 años antes de la gran tribulación, que no aparece en ningún lado. Es después de la gran tribulación, porque es lo que habremos quedado hasta su venida. Hasta su venida, es lo que dice ahí. Como dice en Corintios, 1 Corintios 15, hasta su venida, en su venida, y porque se tocará trompeta, es público. Ahora, vamos, ya vimos que es hasta su venida y ya vimos que se tocará trompeta. En 2 ocasiones lo vimos, en Corintios y aquí en Tesalonicense. Va a haber ruido, va a haber sonido, va a haber trompeta, va a haber voz de mando, se va a tocar trompeta, va a haber voz de arcángel. Dice entonces, vamos ahora a Segunda de Tesalonicense 2, Segunda de Tesalonicense capítulo 2. Este texto es crucial, porque este texto no deja duda en lo absoluto. Segunda de Tesalonicense 2. Vamos aquí. Miren qué dice Segunda de Tesalonicense capítulo 2. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, la pregunta es esta: ¿cuándo es nuestra reunión con el Señor? ¿En el arrebatamiento? Todos estamos de acuerdo con eso. Nuestra reunión con el Señor es en el arrebatamiento. Hay un arrebatamiento. Nadie está negando el arrebatamiento y la transformación para un cuerpo glorificado en las nubes. Sí, eso va a pasar. Eso es doctrina bíblica. Hay un arrebatamiento y Pablo está hablando aquí de eso. Dice, pero con respecto a la venida del Señor y nuestra reunión con Él, o sea, el arrebatamiento. ¿Pero cuándo? En la venida. Miren qué dice, pero con respecto a qué. No al rapto. No. A la venida del Señor y nuestra reunión con Él. ¿Por qué? Porque la reunión nuestra con Él es en su venida. Ahora mire qué dice, porque todavía yo no he leído el verso que es clave. Vamos adelante. Dice, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, porque en ese tiempo habían mandado una carta diciendo que venía de Pablo, y Pablo dijo, no, yo no le he mandado, diciendo en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá ¿quién? El Señor, porque estaba hablando que el Señor estaba cerca. Y Pablo aquí dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá ¿quién? El Señor, sin que antes se manifieste, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea, no vendrá Cristo y nuestra reunión con Él y su venida no van a pasar hasta que se manifieste, hasta que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, que es el anticristo, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ese es el anticristo. Y Pablo dice, con respecto a la venida del Señor y nuestra reunión con Él, no se dejen mover, porque no vendrá sin que antes se haya manifestado el anticristo. ¿Qué significa eso? Que la iglesia va a estar aquí. No se preocupen, eso no va a pasar ahora. Tienen que ver primero la manifestación del anticristo, el hijo de perdición, el hijo de pecado. Señores, este texto, con leer este texto, no deberíamos leer más nada. Con leer esto es suficiente. Pero vamos a ir a Mateo 24 para cerrar. Mateo 24. Y yo voy a cerrar con Mateo 24 porque yo pienso que es algo que debemos respetar lo que dice la Escritura, pero con respecto a la venida del Señor y nuestra reunión con Él, no se dejen mover, porque no vendrá sin que antes se manifieste el hombre de pecado. Lo repito, pero con respecto a la venida del Señor y nuestra reunión con Él, no se dejen mover, porque Cristo no vendrá sin que antes se manifieste el hijo de perdición, el hombre de pecado y la apostasía, que es el anticristo. No vendrá Cristo
sin que se manifieste el anticristo. Entonces, ¿para dónde van? ¿Cuál es el viaje que hay antes de que se manifieste el anticristo? ¿Eso contradice esto que dice Pablo aquí? ¿Cuál es el viaje secreto, el levantamiento secreto que hay? Si la Biblia dice que se tocará trompeta, no hay un rapto secreto. Es un arrebatamiento, lo que es un arrebatamiento, pero en la segunda venida de Cristo. ¿Cuándo es? Después de la gran tribulación. ¿Quién lo dijo? Pablo. Con respecto a la venida del Señor y nuestra reunión con Él, no se dejen mover, porque no vendrá sin que antes se manifieste el anticristo. Ahí lo dice. Pero vamos a Mateo 24. En Mateo 24 tenemos algunas preguntas también. Tenemos alguna pregunta para nuestros hermanos. Volvemos a decir, hay que prepararse, pero el que cree cualquiera de las doctrinas, solo que va a sufrir un poco más porque lo va a tomar de sorpresa, pero no significa que pierde su salvación. Esto no tiene que ver con la salvación, eso es del cuándo. ¿Cuándo es? Mateo 24. Miren qué dice. Hay algunos versos y yo tengo algunas preguntas de esos versos para los que creen que se van antes de la gran tribulación o mi tribulacionista. Dice Mateo 24, por ejemplo, el verso 3 dice, ya sabemos que en Mateo 24 le hicieron la pregunta a Jesucristo y Jesús, ¿de cuándo serán estas cosas? Quiero leer el verso 1 y 2 para entrar en contexto, para contextualizar. Dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Eso se cumplió, esa parte se cumplió en el año 70 cuando destruyeron el templo, cuando Vespasiano fue emperador y mandó a su hijo Tito para que destruyera, que era general, para que destruyera el templo, el emperador romano, y fue destruido. No quedó piedra sobre piedra que no se ha derribado. Ahora, luego el Señor va y se sienta y le enseña a ellos la segunda parte de la pregunta. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Le dicen, porque dice que estando él sentado en el monte de los olivos, se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Mi pregunta es esta. Los discípulos que hacen la pregunta ahí son la iglesia. Son la iglesia, definitivamente. Son la iglesia. ¿Por qué Cristo le dice que nadie los engañe si la iglesia no va a estar aquí? Miren que no los engañen, porque van a venir muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán, dice Cristo aquí. ¿Y por qué Jesucristo le dice eso si la iglesia no va a estar? Lo más que pudo haberle dicho es, no se preocupe por eso. Van a venir muchos anticristos, pero ustedes no van a estar aquí. Se van antes de todo eso. No, le dice, van a venir muchos anticristos, gente diciendo yo soy el Cristo y van a engañar a muchos. Cuídense. Es una advertencia. ¿Por qué Cristo le dice que se cuiden si no van a estar aquí? Es que van a estar aquí. La iglesia va a estar aquí. Vamos ahora a ver los versos 4 al 8. Los principios de dolores en Mateo 24. Dice, respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe porque se levantarán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. O sea, ese principio de dolor es en la gran tribulación. ¿Por qué? Porque Jesucristo aquí en los versos 4 al 8, lo que está describiendo, lo que dice Apocalipsis 6, los jinetes de Apocalipsis 6. No quiero entrar tan profundo, pero por lo menos tengo que leerle, aunque sea uno. Si ustedes ven, van a Apocalipsis capítulo 6. Vamos a Apocalipsis 6 para mostrarles uno de los jinetes en Apocalipsis 6, para que ustedes vean que Jesús aquí, aunque Apocalipsis no estaba escrito, ya Jesús habló con anticipación de lo que iba a pasar, de lo que escribió Juan en Apocalipsis. Miren qué dice Apocalipsis 6, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los 4 seres vivientes, y los sellos son en la gran tribulación, no hay duda. Uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira, y miré,
y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Entonces, en el verso 5 dice, en el verso 4, Cristo dice, respondió y le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Ese es el primer jinete que comienza a engañar y que sale venciendo y para vencer, engañando. Miren que dice luego el verso 3 de Apocalipsis 6. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, al que montaba, y al que montaba le fue dado poder para quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Mire que dice ahora el verso Mateo 24, el capítulo 6, dice, y oiréis de guerras y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque todavía mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo acontezca, pero todavía no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino. Esto no es lo que dice aquí, que va a quitar de la tierra la paz. Eso es lo que está hablando de una época de la gran tribulación y le está hablando con la iglesia, con los discípulos. Ese es el segundo caballo, el segundo jinete. Y así, si seguimos por ahí, pero no podemos seguir por asunto de tiempo. Pero sigo haciendo algunas preguntas. Los versos 4 al 8, los principios de dolores. ¿Por qué Jesús habla de lo que Juan habla luego en Apocalipsis 6, que es la gran tribulación, los sellos? ¿Por qué si la iglesia no va a estar aquí? ¿Y venciendo a quién? Ahora fíjense, tenemos también el verso 9. El verso 9 dice, en Apocalipsis 24, 9 dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. La pregunta es esta, ¿a quién es que van a entregar a tribulación y a quién van a matar y a quién van a ser aborrecidos por causa del nombre de Cristo? Es la iglesia, definitivamente es la iglesia. Los judíos no son. Los judíos no son porque ellos no sufrieron por la causa de Cristo y no, Cristo no es el Mesías para ellos. Cristo no es el Mesías para ellos y ahí todavía no es los sellados, los 144,000. Entonces dice aquí, ¿quiénes son los que son entregados a tribulación y que sufren por el nombre de Cristo? ¿Quiénes son? Ahora seguimos. ¿Hay alguna otra pregunta para concluir? Yo tengo un par de preguntas más y vamos a concluir. El verso 12. El verso 12 de Apocalipsis 24 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿El amor de quién se va a enfriar? Si no es el amor de la iglesia, el amor de los creyentes. ¿Saben por qué? Los impíos no tienen amor de Dios, de Jesucristo, y los judíos tampoco. Es la iglesia que tiene el amor de Dios. ¿Lo quieres saber? Lea Romanos 5:5. Mire qué dice Romanos 5:5. Romanos capítulo 5, verso 5. Vamos a leer para que usted vea. Romanos 5:5 dice, mire qué dice ahí. Dice, en Romanos 5:5, estoy buscando el verso, sí que estoy en el, ok, 5:5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. El amor de Dios ha sido derramado ¿en quién? ¿En dónde? En nuestros corazones. ¿Pero en quién? En los cristianos. ¿Dónde lo dice? Mírelo aquí. Por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Quiénes son los que tienen el Espíritu Santo? ¿Los judíos? ¿Los 144,000 o la iglesia? Es la iglesia. Entonces, el amor que se enfriará es en los creyentes. El amor de muchos se enfriará por haberse multiplicado la maldad. Está ahí. Entonces, la iglesia está en la gran tribulación. El verso 14. Verso 14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. ¿Habrán personas salvándose? Sí. ¿El Espíritu estará trabajando en ello? Sí. ¿Serán salvos? Sí. La iglesia todavía estará y la gente seguirá salvándose. Y sufriendo, por supuesto, por el nombre de Cristo y muriendo. Y después aparecen muertos allá sus almas. Y dice, esas son las almas de los decapitados en la gran tribulación. Y no, espérense un poco de tiempo, no voy a hacer justicia ahora, ya lo leí en Apocalipsis, sino que esperen que faltan consiervos y hermanos de ustedes que van a ser muertos por Cristo. ¿Ok? Estoy concluyendo. Los versos
15 en adelante. Dice, por tanto, de Apocalipsis, de Mateo 24, cuando veáis en el lugar santo, Jesucristo está hablando con la iglesia y le dice cuando veáis, pero Señor Jesucristo, si yo no voy a estar aquí para la gran tribulación, ¿por qué tú me estás diciendo que cuando yo vea en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, que es la 70 semana de la gran tribulación, la 70ª semana, que es la semana 70, que es la gran tribulación? Cuando ustedes vean la gran tribulación, entonces dice aquí, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar nada de algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta y las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y ahora yo tengo una pregunta en el verso 22. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Ah, la gente va a estar siendo salvada. Sí, no hay problema, pero mire quiénes. Más por causa de los escogidos, o los escogidos estarán ahí todavía, la iglesia de Dios. Aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos dijeren, mirad, allá, aquí está el Cristo, no lo crean. Si le dicen, mira, ahí está el Cristo, no lo crean, es porque Cristo no ha venido, porque si Cristo ya vino y se llevó su iglesia, entonces no hay que decirme aquí está el Cristo, porque la próxima vez que venga va a ser la segunda venida de Cristo. Entonces, si la gente sabe que Cristo vino y se fue y se llevó la iglesia, entonces nadie me va a decir, me va a engañar diciéndome, mira, el Cristo está allí, porque ya se sabe que la próxima vez es la segunda venida después de la tribulación. Nadie va a estar a la expectativa. Él puede aparecer en cualquier momento. No, porque es que no ha venido todavía. No, la iglesia no ha sido levantada. Y dice, entonces, si algunos dijeran, Cristo está hablando con los discípulos, y los discípulos representan la iglesia, no Israel. Si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, mirad, o allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, ¿a quién? Aún a los escogidos, a la iglesia del Señor. Ya os lo he dicho antes. Así que si yo dijere, mirad, está en el desierto, no salgáis, mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Punto. O sea, no es secreta. La venida del Hijo del Hombre será del oriente al occidente, del este al oeste. Se va a mostrar y todo el mundo lo va a ver. El verso 29, Cristo les responde en el 29 la pregunta que ellos les hicieron. Dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre sobre las nubes del cielo con poder y gloria y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Ahí vuelve otra vez con la voz de trompeta. Y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera prended, cuando ya su rama está tierna y brotan sus hojas, la higuera es Israel. Sabéis que el verano está cerca, a la puerta. Así también vosotros, está hablando con los discípulos, y los discípulos son ¿quiénes? La iglesia. Así también vosotros, cuando veáis estas cosas, conoced que está cerca, a la puerta. Punto. Ya terminé.